Paz, hermanas, paz, hermanas. Bueno, llegamos a este momento muy especial para poder estudiar la lección que corresponde en esta hermosa hora, ¿verdad? La lección, una lección muy importante que pues debemos de prestarle mucho cuidado, porque a veces sucede de que se nos quieren pegar las cositas del mundo, ¿verdad? Y es bueno ponerle cuidado. Pónganse en pie, vamos a leer la lectura bíblica. Dice el título de esta lección: Acomodándonos al mundo. Así se titula esta lección. Juan capítulo 17, versículo del 6 al 18. Ahí está la lectura bíblica. Juan capítulo 7, versos 6 al 18. 17 del 6 al 18. Sí. Bien. Le doy lectura y ustedes me siguen con su vista, por favor. Dice: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste le he dado. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice ahí: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. Acomódense, hermanas, por favor. Acomodándonos al mundo. Esta lección, hermanos, es tan importante para cada uno de nosotros. Solamente fíjese usted en el objeto de la lección. Comprender, dice ahí, que como hijas de Dios han sido iluminadas con la luz de, ¿qué dice? Del conocimiento de la voluntad de ¿quién? De la voluntad de Dios, y que en razón de ella, por nada, dice, debemos acomodarnos a, ¿qué dice? A este mundo. Dice aquí el objeto de la lección que todos los que hemos venido a Jesucristo hemos sido iluminados con la luz del conocimiento de la voluntad de ¿quién? Con la voluntad de Dios. Y usted y yo sabemos perfectamente qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor, hermanos, nos dice que nosotros no debemos amar al mundo ni las cosas que están, dice, ¿en qué? En el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, y empieza a decir allí el apóstol Juan en el capítulo número 2 y el verso número 15, dice que todo lo que hay en el mundo, dice, no proviene de quién, dice, del Padre. Y luego dice el último verso, el verso 17, dice: el mundo se pasa y sus deseos, y los que hacen la voluntad de Dios, dice, esos son los que permanecen para siempre. Entonces el conocimiento, hermano, la luz del conocimiento de la voluntad de Dios es que usted y yo estemos separados de ¿qué? Del mundo, que nosotros no nos acomodemos al mundo, como la lectura bíblica dice, de que estamos en el mundo, pero no somos de ¿qué?
no somos del mundo. En el mundo, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Muchas cosas bonitas, atractivas a los ojos nuestros, ¿verdad? Que pueden ser, hermanos, apetecibles a los deseos carnales. Pero como acuérdese usted que cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, el apóstol Pablo dice, por ejemplo, ahí en Colosenses capítulo 3 y el versículo número 5, dice el apóstol que nosotros debíamos de hacer morir en nuestra carne, dice, todo lo terrenal, todo lo terrenal. Y hay otra porción dentro de las Santas Escrituras que también, hermanos, nos dice, ¿verdad?, que nosotros debemos de considerarnos muertos a las cosas de ¿qué? De la carne, a las cosas de este mundo. Y que ahora nosotros tenemos que glorificar a nuestro Padre Celestial a través de nuestra vida. No se puede glorificar a nuestro Dios si todavía las cosas del mundo están en cada uno de quienes. ¿O cree usted que se puede glorificar las cosas del mundo en nuestra vida, hermanos? No, porque sí, claramente la palabra del Señor dice, hermanos, allá en Santiago capítulo 4, versículo 4, ¿verdad? Texto de todos conocidos. ¿Cómo dice? Dice el apóstol, ¿verdad? Dice ahí 4:4 de Santiago. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, dice, es enemistad contra quién? Dice, con Dios. Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Entonces, por esa razón es que nosotros no debemos de acomodarnos a las cosas que están en el mundo. Hay cosas muy bonitas, hay cosas muy atractivas y que de repente pueden a nosotros, hermanos, movernos a querer nosotros adoptarlas en nuestra vida, ya siendo hijos e hijas de nuestro Dios. Pero no debemos de dejarnos mover. Dice allá el libro del profeta Jeremías. Veamos lo que dice ahí el profeta Jeremías en el capítulo número 15. Veamos cómo dice Jeremías capítulo 15. Veamos por favor esta porción que es muy importante que también la consideremos. Jeremías capítulo 15. Mire cómo dice allí en el verso número 19. Allí está escrita esta palabra. Dice así, mire: por tanto, así dice el Señor, si te convirtieres, dice, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, dice ahí, serás como mi boca. Y dice ahí, ¿verdad? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, de que en lugar de que nosotros nos acomodemos al mundo, el mundo es el que debe de acomodarse a quienes, hermano, a nosotros. Pero ¿qué es lo que a veces sucede, hermano? ¿Qué es lo que sucede a veces? Lo contrario, que somos nosotros los que salimos acomodándonos a lo que el mundo hace. Y es de tener mucho cuidado, porque a veces de una manera disfrazada queremos meter las cosas del mundo en la iglesia, ¿o no es cierto, hermano? De una manera disfrazada se quieren introducir, queremos introducir las cosas del mundo. Pero, hermanos, hay que grabarnos en nuestra mente y en nuestro corazón las palabras que Jesucristo dice ahí en Juan capítulo 17, ¿verdad? Donde está la lectura bíblica. He manifestado tu nombre, le dice Jesús al Padre eterno, ¿verdad? ¿A quiénes dice? A los hombres que del mundo, ¿qué dice? Me diste. Fíjese que el Señor Jesucristo estaba haciendo esta referencia, o mejor dicho, estaba diciendo estas palabras en referencia, en primer lugar, a los 12 apóstoles, a los que habían andado con él. Y dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Esos 12 apóstoles, hermanos, que el Señor llamó para que anduvieran con él. Y ustedes creen, hermanos, que el Señor
les exigió a ellos, hermanos, que se despojaran del mundo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les exigió Jesús que se despojaran del mundo, sí o no? ¿Sí o no? Sí les tuvo que haber dicho, ¿verdad? ¿Ah? Sí, les dio a conocer. Por eso es que dice ahí, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Sí, les demandó eso, les demandó eso, ¿verdad? Que renunciaran. Por eso es que en su mensaje que él les da a aquellos que querían seguirles, ¿qué les decía Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, ¿qué pasa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que el Señor demandaba en su enseñanza a todos aquellos que querían seguirle. Y eso es lo mismo para ahora en este tiempo. Ninguno que no renuncia al mundo, hermanos, puede tener una vida íntima. ¿Con quién? Con nuestro Señor. Si las cosas del mundo todavía están en nosotros, ¿cree usted que podemos tener una relación íntima con nuestro Padre Celestial? No se puede, hermano, porque debemos de abandonar completamente las cosas del mundo. Por eso es que dice, ahora han conocido, dice, que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste, dice, les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿Qué decían cuando Jesús enseñaba, hermanos? Cuando Jesús enseñaba a las multitudes, ¿cómo se quedaban todos los que le escuchaban? Dice que se quedaban admirados, que se quedaban sorprendidos y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? En una oportunidad Jesús les tuvo que decir, miren lo que yo les hablo, los que yo les enseño, no es de mí, sino que ¿de dónde dice que venía? Lo que el Señor, lo que enseñaba él, de mi Padre, dice que está en los cielos. Y dice ahí, ahora yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Todos los que somos parte de la iglesia de Dios, somos propiedad de ¿quién, hermanos? Somos propiedad del Señor. Y según lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo número 6, ahí por el verso número 16 en adelante, dice el apóstol que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que dice que somos templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y en razón de ello, hermanos, el mundo ya no cabe en nosotros. Si nosotros, hermanos, llamándonos cristianos, adoptamos las cosas del mundo, ¿cómo nos vamos a ver? ¿Cómo cree usted que nos vamos a ver? ¿Cree que nos va a lucir o no nos va a lucir? Ya no se nos va a ver bien, porque en los hijos de Dios se debe de ver, hermano, que son de verdad hijos de Dios, que no se vaya a ver el mundo en ellos, ¿verdad? Porque una vez predicaba a un hermano y decía, el mundo en la iglesia o la iglesia en el mundo. ¿Cómo tiene que ser la cosa? ¿Tiene que ser el mundo en la iglesia o la iglesia en el mundo? ¿Cómo es, hermano? La iglesia en el mundo, ¿verdad? ¿Y para qué la iglesia va a estar en el mundo, hermanas? Para hacer luz en medio de las naciones, dice ahí. Vosotros sois la luz, ¿de qué dice? Del mundo. Entonces, esa luz, hermano, va a brillar en nosotros a medida nosotros que, hermano, depuramos de nuestra vida las cosas que son ¿de qué? Del mundo. Las costumbres del mundo, las prácticas del mundo, los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la altivez. Todas esas cosas son del mundo, no es así, hermanos. Como veíamos ahora en la escuela, ¿verdad? La acepción de personas. Mire, aquí uno puede ser licenciado, doctor, lo que sea, hermano. Pero formamos parte de una comunidad que glorificamos el nombre de Dios, donde todos, independientemente de la condición social que tengamos, todos somos completamente iguales, hermano. Todos somos completamente iguales, somos hijos del Dios Altísimo.
Nada andar queriendo ver para abajo a los hermanos, ¿verdad? Sino que verlos, ¿cómo es bonito verlos a los hermanos, hermanos? Verlos así o verlos así. ¿Verdad? Que aunque a veces eso cuesta, ¿verdad? Pero, ¿por qué hablamos de eso? Porque en Juan primera de Juan capítulo 2 del verso 15 en adelante, léalo por favor, mire qué es lo que dice ahí el apóstol Juan. Mire qué es lo que dice que hay en el mundo. Dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, dice, ¿qué es lo que hay, hermano? Los deseos de la carne. Todo aquello que de repente puede ser atractivo a la carne. Los deseos de la carne. ¿Qué más dice? Los deseos de los ojos. ¿Y qué más dice ahí, hermano? La soberbia de la vida, la vanagloria de la vida. Allí es donde entra lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? En referencia a lo que decía la escuela de hoy en la mañana, ¿verdad? Muy bonito, que todos debemos de vernos igualmente. Porque si no es así, hermanas, entonces significa que el mundo todavía está en nosotros, ¿o no es cierto? Porque allá en el mundo a las personas las miden de acuerdo a ¿qué? A sus condiciones, ¿verdad? A sus posiciones. Y aquí en la iglesia, Gálatas capítulo número 3, versículo número 23. Mire cómo dice Gálatas capítulo 3, verso 23. Gálatas 3, 23. Vea cómo dice. Si no me equivoco, creo que ese es, ¿verdad? O 26, ¿verdad? O vamos a ver. Ajá, 28 es. Ahí está. Mira el 26 dice, pues todos sois hijos de Dios, dice, ¿por quién? Dice, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿de qué dice que estamos revestidos ahora? Revestidos de Cristo. Ya no hay judío. ¿Qué más dice? Ya no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿cuántos? Dice. Se da cuenta que en el Señor todos valemos igual. Aunque así sea, de repente se utilice un orden jerárquico dentro de la iglesia. Pero en definitiva todos somos iguales, todos valemos lo mismo. Y entonces la vanagloria de la vida es del mundo. Y si en nosotros todavía hay orgullo, soberbia, entonces significa que nos hace falta todavía que nacer de nuevo, ¿verdad? Ajá. Nos falta todavía que la luz del Señor nos resplandezca completamente. Entonces dice allí en la lectura bíblica, en el verso número 11, ya no estoy en el mundo, mas estos, dice, ¿están a dónde? Mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como ¿quiénes? Como nosotros. Mira, hermano, de verdad que hasta eso de andar peleando, esa cosa es del mundo, ¿verdad? ¿O no es del mundo eso, hermano? Sí, eso de andar en divisiones y contiendas, pleitos, eso es del mundo. Nosotros debemos de procurar ser como unidos, de vivir en armonía, en comunión, amándonos los unos a los otros, pero una unidad, hermanos, que de verdad sea de corazón, ¿verdad? Que no esté basada en condiciones, porque a veces dice, unidad dice uno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Va poniendo condiciones, y que si no se ajusta a esas condiciones, ¿qué pasa? Ya no está unido, ya no lo ve igual. Entonces mire, dice el Señor, que todos sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste yo lo guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido amistades porque, hermano, no hemos querido hacer las cosas que ellos nos han invitado a hacer? Hablamos de amistades en el mundo. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido amistades? Todos.
¿verdad? Todos, ¿verdad? Que ya cuando uno ya empieza ¿qué digamos? A aislarse o a excluirse de las fiestas de ellos, ya uno ya es visto como como alguien raro, ¿verdad? Así lo empiezan a ver a uno, como alguien raro. No, ese es bien raro, dice. Mire que él no celebra cumpleaños, dice, ¿verdad que sí le dicen a uno? Mire, ese no celebra cumpleaños, mire que ni la Navidad celebra. Mire que dice que el Día de la Madre es pecado andarlo celebrando. Y empieza las personas, hermanos, a vernos a nosotros como personas raras. Pero aquí lo dice el Señor, ¿verdad? En el texto que hemos leído. Dice, ¿cuál es el texto que leíamos? El 14, ¿ve? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Así es, hermano. Sí. Imagínense, hasta en zona, en burla, ¿verdad? En burla, sí. Pero ¿nos debe de preocupar eso o no nos debe de preocupar eso? No nos debe de preocupar. Sí. Entonces Jesús dice, yo no ruego, dice, que los quites del mundo, sino que solamente que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad y tu palabra es la verdad. Allí entra, hermanos, un principio muy fundamental como lo es el de ir creciendo día a día en nuestra vida. A medida vamos recibiendo la palabra de Dios, vamos a ir siendo cada vez mejores. Santifícalos en tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahora, mire lo que dice el verso de memoria. ¿Cómo dice el verso de memoria, hermanas? Eso es. Allí es 12:12. Pero ¿qué significa la palabra? Que no nos debemos de conformar, hermanos. ¿Qué significa la palabra? No se conformen, dice, a este siglo, a este tiempo, que nos vayamos renovando día a día, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que muchas veces sucede en nosotros? Que a veces cuando empezamos en la iglesia, sí, dejamos todo aquello que nos dijeron en la doctrina. Mire, ya no se vayan a andar poniendo licras. Mire, esas blusas de tirantes ya no se las ponga. Mire, ya no va a andar celebrando cumpleaños. Mire que ya esto, que mire que a lo otro. Y se empieza a decir. Mire, hermano, a veces sentimos que cuando uno menciona estas cosas, hay quienes que se molestan, fíjese. Pero cuando nos doctrinaban a todas esas cosas, dijimos que sí las íbamos a dejar. ¿O no es cierto, hermano? O sea, ¿qué significa? Nos hemos ido transformando a través de la renovación que vamos adquiriendo a través de la palabra de Dios a medida la vamos escuchando. No nos estamos renovando, si nos molestamos, si nos incomodamos, ahí no. Pero si uno, hermano, va en ese ascenso, ¿verdad?, de mejoría en la vida espiritual, entonces uno sí, hermanos, se va renovando. Y no se va conformando a las cosas de este mundo, a las cosas de este siglo. Esa palabra siglo, hermanos, en el término griego significa, o el término hebreo significa olam aseh, que quiere decir el tiempo o la dispensación. No se conformen a este tiempo, no se conformen a los hábitos del mundo, a las costumbres del mundo, sino, dice el apóstol, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y qué más. Fíjense que había un hermano que iba llegando a la iglesia
Y como todos, ¿verdad? Llegan con aquella sed, con aquella hambre de querer conocer la doctrina verdadera de Dios, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando le daba la doctrina me decía, mire qué bonita es la doctrina, pero ¿y por qué no la ponen por obra los hermanos? Decía, mire, porque a veces, hermanos, de verdad, es lamentable, pero como miembros de la iglesia de Dios, ya años de estar en la iglesia, a veces damos, hermanos, mal testimonio y dejamos mucho que desear en aquellas personas que van llegando. Hermanos, y aquí claramente dice que mire esto, que mire lo otro, que mire aquello, que mire, ya no haga esto, ya no haga aquello. Ya se les olvidó, le digo yo a los hermanos, vamos a volver a predicar doctrina a la iglesia. Porque de verdad, hermanos, si uno ve la doctrina, ¿y cómo es la doctrina de la iglesia, hermano? ¿O cree usted que hay que modificarla? Porque le digo, hay unas iglesias en otros países que ya la modificaron. Ya la doctrina del comienzo, las primeras 15 lecciones de la doctrina ya no la tienen. Por ejemplo, en unas iglesias de Estados Unidos, en unas iglesias de México. ¿Por qué cree que hay hermanos en Estados Unidos a veces nos piden el manual doctrinal a que se los enviemos? Porque allá ya no tienen la doctrina tal cual la iglesia la ha tenido siempre. Por ejemplo, yo tengo un manual doctrinal que me regalaron hace algunos años de una iglesia en Estados Unidos que solo tiene 12 puntos de fe. Imagínese usted, ¿y cuántos puntos de fe son los que tenemos nosotros aquí en la iglesia? Son 37. Y en ese manual solo 12 puntos de fe. Imagínense. Entonces por eso es que las mujeres se empantalonan, se pintan, se maquillan, se depilan las cejas, usan joyas y todo eso, celebran cumpleaños, porque es cierto o no es cierto que en las lecciones del comienzo, las primeras lecciones del comienzo, o sea, las primeras 15 lecciones del manual doctrinal, allí le enseñan a uno que tiene que dejar eso, ¿sí o no, hermano? Allí está, hermanos. ¿Verdad? Ya no vaya a andar enflorando, le dice. No vista de qué, dice, de negro cuando un familiar o pariente suyo fallezca. Todo eso le enseña a uno la doctrina, ¿o no? ¿Y por qué es que le dicen a uno que eso lo debe de dejar? Hermanas, ¿por qué? Porque esas son cosas del mundo. Pero como de repente alguien falleció allá en la empresa donde yo trabajo, ¿verdad? Y como todos van de negro, allí también voy a ir yo de negro también, ¿verdad? ¿Ah? ¿Ah? Pero la doctrina, ¿qué le dice a usted, hermana? Vístase, dice, con una ropa normal, dice, ¿verdad que sí dice? No se vista de negro. Es que miren, hermanos, todos nosotros sabemos que lo que la iglesia de Dios cree no es puro extremismo, es enseñanza verdadera, hermano, enseñanza pura. Si eso de vestirse de negro cuando fallece algo, esa es costumbre egipcia, costumbre babilónica. Eso es del mundo, no es de los hijos de Dios, ¿verdad? No es de los hijos de Dios. Entonces, realmente, pues aquí se nos enseña, ¿verdad? Que no debemos de transformarnos, no debemos de conformarnos a este siglo, sino que debemos de dice aquí, hermano, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis. Y a medida, hermano, nosotros vamos entrando en ese sometimiento de querer conocer más y más la voluntad de Dios, entonces nosotros vamos procurando ser cada vez más agradables a Él. ¿O no es cierto? Por Primera de Pedro 4, ¿qué dice? 4:2, ¿verdad? También allí el apóstol Pedro nos dice estas palabras, ¿verdad? Mire, ahí está, mire, qué bonitas palabras esas. Mire, pero parte de un principio muy fundamental, mire, el verso 1 dice ahí, mire, puesto que Cristo ha padecido por vosotros, dice ahí, ¿verdad? En la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido
en la carne terminó con ¿qué dice? Con el pecado. Y luego dice el 2, ¿verdad? Para no vivir, dice, el tiempo que resta en la carne, dice, conforme a ¿qué dice, hermano? A la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué dice el 3? Basta ya. Pero eso, basta ya, ¿cuándo fue para usted, hermano? Hermana Margarita, ¿cuándo fue para usted ese basta ya? Cuando se entregó a Jesucristo, ¿verdad? Basta ya. Basta ya. Dice aquí, baste ya, dice el tiempo. ¿Cómo dice? Baste ya el tiempo para haber, el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a quienes, al mundo o a los gentiles, andando en la lascivia, en la concupiscencia, en las embriagueces, en las orgías, en la disipación y en las abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros, dice, oiga, si a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y hasta qué dice, y os ultrajan. Usted sí que es loquito, me decía a mí un compañero de trabajo. Usted sí que es loquito, me decía. Fíjese. Mire, me decía, me dijo un hombre, un jefe que yo tuve, me dijo, hasta pecado es, me dice, que no venga a trabajar, me dijo, habiendo trabajo, me dijo, en el día sábado. Mire usted, hasta pecado es, me dice. Está bien que no haya trabajo, me dice, y que el sábado se vaya para la iglesia porque no hay trabajo. Pero habiendo trabajo y usted se va a estar ahí en la iglesia, ¿usted cree que eso hasta pecado es? Me dice. Mire cómo el mundo, usted sí que es bobito, me decía, porque imagínese, me dice, cuánto pierde de ganar, porque así lo ve el mundo, ¿verdad? Todo materializado, hermanos, así lo ve el mundo. Cuánto pierde de ganar usted, ¿verdad? Por ir a estar, no hombre, si al Señor con un ratito que uno, si no, usted ya está, dice, bueno, hay un dicho que la gente utiliza, ¿verdad? En el mundo religioso, ¿verdad? Que hay gente que solo quieren pasar a donde, en el templo, ¿verdad? Y pues realmente, hermanos, a veces no hacen la voluntad de Dios. Son fanáticos, y ahí está el texto de Hechos 4, ¿verdad? ¿Qué verso es? Hechos 4, se me ha olvidado el texto, pero ahí dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermanas, qué importante, ¿verdad? Lo que el apóstol Pedro dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. El mundo no tiene diferencia hasta ni en lo que come, ¿verdad? O sí, hermano, no tiene diferencia hasta ni en lo que come. Pero nosotros sí tenemos diferencia hasta en lo que comemos, ¿sí o no, hermanos? Sí. Por eso es de que usted debe tener cuidado con lo que come, ¿verdad? Yo solo como pupusas de las que hacen en la iglesia. Y usted también así hágalo. Que porque se las venden allá en los planes de rendero, ¿verdad? Y le dicen, no, solo de quesito, ¿verdad? O porque se las venden allá en esos restaurantes, algo carito, ¿verdad? Que porque allí se la venden y solo de quesito, ya va contaminado, hermano. Imagínense, entonces no somos del mundo. Debemos que diferenciarnos, hermanos. Alguien puede ver esto como puro extremismo, pero no es extremismo, sino que es la voluntad de Dios. Pero dice el 5, mire, por si quiere leer más, mire. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a qué dice, y a los muertos. O sea que hay que ponerle cuidado a esta lección. Bien, hermanas, vamos a dejar el tiempo para el comentario. El grupo lo tiene, el comentario lo tiene
el grupo Caridad, ¿verdad? ¿O no? Espérenme, vamos a ver. El grupo Paz. Paz, mi esposa va a pasar. Y la hermana también. Pasen adelante. Ellas están en el grupo Paz y van a venir a comentar un poquito lo que... Sonido. Paz, mis hermanas. Usted lo va a decir. Usted o lo dice. Miren, las hermanas hasta banner hicieron ya, miren. No, primero. Ay, qué bonito. Paz, hermanas, constituimos nosotros el grupo número 1, que hemos tomado el nombre de paz. En el nombre de paz se encierra la quietud, solaz y la armonía. Y tenemos por lema en Hebreos 12:14, Sí. que dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Así es que busquemos la paz y la santidad para que nos logremos estar cerca de nuestro Señor. Paz, hermanos. Paz, mis hermanas. La hermana Kelly va a dar el comentario. Paz, amadas hermanas. Paz. Y pues como somos el grupo Paz y abunda la paz, no quiero quedarme con algo. Desde el sábado pasado estoy debiéndole a mi suegra, la hermana Milagro Maravilla, ¿verdad? Ella me envió un texto y me dijo: me le das un saludo de paz, así, ustedes ya saben cómo ella lo da, ¿verdad? A todas las hermanas de la central, pero yo vi ese mensaje hasta que pasó el día de reposo, hasta que estábamos ya en el parqueo, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, el próximo sábado se lo doy, así es que de parte de mi hermana Milagro, ¿verdad? Ese saludo. No sé si están en transmisión y ella está en casa porque está enfermita, entonces si gustan, pues, ajá. Bueno, no sé, ahora sí, ya estoy en paz. Bueno, hermanas, el comentario, ¿verdad?, que nos corresponde dar como grupo, muy precioso lo que hemos estudiado, y pienso que en el momento necesario el Señor nos envía estos mensajes, ¿verdad?, para que cada una pues tomemos nuestra parte y nos esforcemos por vivir como Él quiere. En relación a lo que estamos estudiando, hermanas, muchas veces, bueno, el mundo es todo lo que ya mencionamos, son las costumbres, son los hábitos, es el materialismo, es todo lo que hay, ¿verdad?, fuera de lo que es la palabra de Dios. Y en muchas oportunidades, cada una de nosotras, aparte de formar parte de este cuerpo, también tenemos una familia y nos desenvolvemos en diferentes medios de trabajo, de amistades, ¿verdad? Entonces, en ocasiones, como por querer complacer, como por querer quedar bien o acomodarme a ese grupito al que yo pertenezco, ¿verdad?, al que en el constantemente me desenvuelvo, de repente cedemos a algunas cosas que como hijas de Dios nosotras sabemos que no podemos hacer. Ya mencionaban acá algunos comentarios que se nos hacen: ay, qué anticuada, ay, no, si es que así te vieras más bonita. Nos dicen a las mujeres, ¿verdad?, las compañeras de trabajo, compañeras de estudio, la vecina, le dicen: mire, use este producto si se va a ver bien linda. Y ya cuando uno da a conocer las razones, algunas personas respetan, pero otras no, y expresan ese tipo de comentarios. Y
dependiendo qué tan cercanos estemos nosotros a ese grupo de personas, de repente nos sentimos así como un poquito comprometidas y decimos, no es que voy a participar de eso, es que es mi amiga, hombre, y pues sí, en este momento ella quiere que yo esté ahí, o él quiere que yo esté ahí, o por complacer, como por ganar puntos, ¿verdad? Como porque no me vayan marginando tanto por ser hija de Dios, y de repente cedemos a esas cosas. Pues hermanas, todo lo que hay en el mundo es lo que el enemigo utiliza para alejarnos del Señor, para descarriarnos, ¿verdad? Para hacernos salir de ese rumbo el cual nosotras hemos decidido tomar, ¿verdad? Entonces, a tiempo esta lección nos insta a no acomodarnos. Es mejor que nos hagan, que nos vean mal, que nos vean de lado, pero no que perdamos la vida eterna, porque de repente podemos pensar, ¿verdad? No, esto pues no es tan malo, esto que voy a hacer, ¿verdad? Y pues que tal vez ni se van a dar cuenta los hermanos, ¿verdad? Pero allá está Dios, hermanas, que conoce nuestras vidas, que conoce nuestro interior, y Él sabe qué tan cómodas nos podamos estar sintiendo nosotras en diferentes circunstancias que a Él no le agradan. Y si de repente nos hacen una invitación a algo y no nos cuesta decir que no, hermanas, preocupémonos, porque significa que nos estamos acomodando a ello, nos está gustando. Qué tan cómoda me estoy sintiendo yo en ese círculo, el cual yo sé que no tiene el mismo enfoque que yo decidí tomar en el momento del bautismo. Entonces, hermanas, el comentario del grupo lleva a esa reflexión, ¿verdad? De que no nos dejemos, ya la palabra del Señor lo dice, y nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, al Padre le dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos acá y vamos a tener que estar en medio de muchas circunstancias que no son a nuestro favor, que no son agradables ante los ojos de Dios, pero nosotras tenemos que hacer la diferencia. Nosotras tenemos que contagiar, nosotras tenemos que motivar a otras, ¿verdad? Ser ejemplo, ser un modelo para aquellos que no han rendido sus vidas a Cristo. Y no que aquellos que no tienen temor de Dios vengan y nos estén arrastrando a cosas que ya como hijas de Dios no nos conviene hacer. Una parte ahí en el comentario, ustedes ya lo habrán leído, dice que alguien buscó la iglesia y la halló en el mundo, pero lo más raro fue que llegó a la iglesia y allí halló al mundo también, ¿verdad? Entonces, qué contradictorio, ¿verdad? Con la ayuda de nuestro Dios, mis hermanas, esforcémonos, ¿verdad? Para como dice el título, el título dice acomodándonos, para no acomodarnos al mundo, porque somos un pueblo escogido, una nación santa, somos mujeres santas, y como tal lo debemos de reflejar en nuestra manera de vivir. Paz, hermanas. Bien. Vamos a ver ahí, hermanos, las preguntas, y me gusta la parte que dice, ¿sabías qué? Eso está muy bonito. Mire cómo dice, mencione por qué como hijas de Dios no deben acomodarse a las cosas del mundo. ¿Por qué, hermanas? Enemigas de Dios, correcto. ¿Considera usted que hay cosas del mundo que les están invadiendo a sus vidas? Pueden haber, ¿verdad?, cosas, pero es allí donde tenemos que hacer la reflexión. Sí, para negarse, ¿verdad? Para negarse. Supóngase que llega su hijo y le dice, ay mamá, le vamos a celebrar el cumpleaños. Fíjense que yo conocí una anciana de 106 años que ella, imagínense, en esa avanzada edad, llegaban los hijos a celebrarle el cumpleaños y ella les decía que se lo guardaran para ellos, que no les iba a aceptar eso. Y 106 años. Es porque hay una convicción, ¿o no es así, hermano? Hay una convicción. Entonces eso es lo que nos hace falta muchas veces a nosotros, convicción para negarnos.
a aquello que el mundo nos ofrece. ¿Qué estaría dispuesta a hacer para salir de ese acomodamiento por las cosas del mundo? Hay que pedirle a Dios. Hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Que Él nos ayude. Bien, ¿sabías qué dice? Uno de los grandes peligros que enfrenta la iglesia de Cristo en nuestros tiempos es la mundanalidad que está siendo, dice, practicada por muchos que se dicen ser cristianos. Este no es un problema reciente en la iglesia del Señor. Desde su establecimiento en el año 30 después de Cristo, la iglesia ha sufrido mucho por causa de la mundanalidad que ha penetrado la vida de aquellos que han obedecido el evangelio de Cristo. Uno de los personajes bíblicos que se apartó del camino de la fe, ¿quién fue? Dice, Demas. Dice que se fue, dice, amando a ¿qué dice? Al mundo. Quien según el registro bíblico, desamparó al apóstol Pablo, amando a este mundo, dice, presente. ¿Cuántos dejan la iglesia por el mundo? ¿Cuántos? Hay que pensar, hay que reflexionar. ¿Qué es lo que lo está distanciando a usted del Señor? ¿Qué es lo que lo está alejando a usted de las cosas de Dios? No debe de acomodarse, debe de luchar por salir de esa situación en que está. Conclusión, por tanto, así dijo el Señor, pónganse en pie. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15:19. Bueno, vamos a pasar al grupo para que cante una alabanza y luego vamos a orar para luego quedarnos con la...